Buenos días. La última vez que nos vimos aquí fue el año pasado, así que estamos en un nuevo año, Shana Tová, y nos encontramos en los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuvah. Por lo tanto, el tema de hoy es la renovación de la Teshuvah, o la Teshuvah es como volver a nacer de nuevo. Eso es el tema. Tratando de entender lo que es la Teshuvah, ya que nos faltan pocos días para Yom Kippur, donde tenemos la mitzvah de hacer Teshuvah. La verdad es que la mitzvah de hacer Teshuvah no es para estos días nada más, es para todos los días del año. Sin embargo, explican nuestros sabios que en estos días el que no hace Teshuvah es un pecado, que si todo el año tenemos la mitzvah de hacer Teshuvah, pero en estos días es obligatorio. Si no hacemos Teshuvah se considera un pecado, y la prueba está en lo que está escrito, que uno que es tzadik, pues inmediatamente en Rosh Hashanah se le da el veredicto sellado para bien. Uno que es Rasha, Chas v'Shalom, lo contrario. Uno que es Benoni, ¿cuál es el resultado del juicio? Queda colgado, queda en el aire hasta Yom Kippur. Ahora depende. Si hizo Teshuvah bien, se sella en Yom Kippur para bien. Si no, Chas v'Shalom, lo contrario. Cabe la pregunta, ¿por qué Teshuvah? Si estamos hablando de un Benoni, ¿no? Un Benoni, ¿qué es? Uno que tiene mitad mitzvot, mitad averot. Si tiene mitad mitzvot, mitad averot, sería suficiente que agregara una mitzvah y ya. ¿Por qué tiene que hacer Teshuvah? ¿Por qué está escrito que solamente si hace Teshuvah en Aseret Yemei Teshuvah se va a inclinar la balanza para bien? Con una sola mitzvah que hace, ya se está inclinando la balanza. La respuesta es que no hacer Teshuvah en estos días es un pecado grave. Por lo tanto, no le va a ayudar que va a agregar una mitzvah. Si una mitzvah por un lado, por otro lado, el no hacer Teshuvah está poniendo más peso en el lado negativo. Es obligación hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque es obligación. Porque Dirshu Hashem bimatzeo, kra'u biyoto karov. Hay que buscar a Dios y retornar a Él, principalmente cuando Él se encuentra cerca, y se encuentra más cerca en estos días. Como dice Rabbeinu Yonah en Sharei Teshuvah, dice que él da un mashal de aquellas dos personas que estuvieron en la cárcel. Estuvieron en la cárcel y de repente, hicieron una excavación, como una cueva, para poder escaparse. Y estaban los dos en el mismo cuarto. El que hizo la excavación se escapó y el otro se quedó ahí, no se fue. Cuando viene el jefe de la cárcel a hacer la revisión cada noche antes de ir a dormir, se da cuenta que hay nada más uno en el cuarto y uno se fue. ¿Qué pasó? Va y checa y descubre que hay una cueva. Entonces, ¿qué debería ser la reacción con el que se quedó ahí? ¿Darle un premio o un castigo? ¿Qué opinan ustedes? Él no se escapó, no aprovechó la oportunidad de escaparse de la cárcel. ¿Qué debería de hacer? No, yo pregunto. Usted es jefe de una cárcel, de la cárcel. Ahí tiene los presos. Uno se escapó y el otro se quedó. ¿Qué hubieran hecho hoy en día? Hubieran dado un premio. ¿Cómo que le pegas? ¿Por qué? Pero él, al contrario, entonces es fiel, es leal, no se fue, no aprovechó la oportunidad de escaparse de la cárcel. Dice la Benina que le va a pegar. ¿Saben por qué? Porque al no haberse aprovechado, como que está manifestado, a mí me vale este castigo. Este castigo para mí no es castigo. Para mí estar en la cárcel es un premio, porque si fuera castigo, ¿cómo no te escapaste? Entonces yo te mantengo en la cárcel para castigarte, no para premiarte. Entonces, si no te fuiste es premio, ahorita te voy a castigar. El hecho que uno tiene la oportunidad de hacer Teshuvah en estos días y no aprovecha es un pecado, porque tienes la oportunidad, quiere decir que tú manifiestas con eso que no te importa vivir en el pecado, que esto no te afecta, para ti está bien. ¿Te está bien? Pues esto mismo es pecado. ¿Sí? Bueno, que has pecado. Pero todavía tener la oportunidad de escaparse y quedarse ahí en la cárcel, como que menospreciar como decir, a mí no me importa, esto mismo es un pecado. Por eso tenemos la mitzvah de hacer Teshuvah en estos días. Dice Rambam en el Hot Teshuvah lo siguiente, voy a leer de adentro. Todavía relacionado con Rosh Hashanah,
Aseret Yemei Teshuvah son los días que empiezan en Rosh Hashanah y terminan en Yom Kippur, y por lo tanto Ilchot Teshuvah están relacionados con las dos ocasiones. Y dice Rambam así: Af al pi shetkiyat shofar beRosh Hashanah gzeirat hakatuv. A pesar que Tkiyat Shofar en Rosh Hashanah es un decreto del Pasuk, de la Torah, sin motivo. La Torah no explica por qué hay que tocar shofar. Chok. Sin embargo, remes yeshbo, pero alguna insinuación hay en Tkiyat Shofar. Klomar, es decir, Uru yesheinim mishnatchem venirdamim akitzu mitardematchem vechapsu bemaasechem vechizru b'tshuva vezichru borachem. El shofar viene a decirnos, aunque no habla, dice lo siguiente: despiértense los dormidos de su sueño, busquen, investiguen sus hechos, hagan shuvah y recuerden de su Creador. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכם. Todas aquellas gentes que todo el tiempo están metidos en las vanidades, perdiendo y olvidando de la verdad, y están perdiendo el tiempo en nada, en cosas que en nada sirven. Entonces dice el shofar: habitu lenafshotechem, miran a sus neshamot, no se dediquen a las cosas vanas, fíjense en lo principal, fíjense en su neshama. Eitibu darjechem, mejoren sus caminos, compongan sus hechos y abandonen el camino malo y los pensamientos no buenos. Lefichach, dice Rambam, por lo tanto, tzarich kol adam sheyir'e atzmo kol hashana kula כאילו חציו חייו, חציו זכאי וחציו חייו. Por lo tanto, ¿qué es por lo tanto? Por lo tanto, que se escucha shofar en Rosh Hashanah, uno debe de ver a sí mismo como si es mitad de méritos, mitad de culpas. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייו. También hay que ver que todo el mundo está mitad de méritos, mitad culpas. חתך את אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. Con un solo pecado inclina la balanza de él y de todo el mundo para mal. וגרם לו השחתה, y destruye al mundo. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. Entonces inclina la balanza para bien. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים, לעסוק במצוות מראש השנה ועד יום כיפורים יתר מכל השנה. Por lo tanto, en estos días, más que cualquier otra parte del año, hay que hacer tshuva. Bueno, resulta de lo que dice aquí Rambam que la obligación de uno es ver a sí mismo como mitad pecados, mitad méritos, porque se entiende, tiene lógica, porque si va a ver a sí mismo como si es de puros pecados, pues va a deprimirse, va a desesperar y va a decir: ya, no tengo yo arreglo, mejor ya me quedo donde estoy, por lo menos voy a aprovechar en donde estoy, ¿verdad? Entonces esto no es la forma. Ver a sí mismo como de puros méritos, tampoco, porque pues va a provocar a decir: pues yo estoy bien, yo no tengo que hacer nada, yo estoy perfecto, y así la mayoría de la gente quiere creer que están perfectos, hasta que si les pasa algo que no coincide con sus sueños, dicen: ¿cómo es posible que Dios le hace cosas malas a la gente buena? Si todos critican y se quejan, porque todos son buenos. Yo todavía nunca, si yo voy muy seguido, desgraciadamente, al panteón, por los entierros y peleas, nunca he visto ahí alguien que ha hecho algo malo en la vida, ¿verdad? A ver, no todos los ladrones, los malos, ¿dónde no se mueren? No, ¿alguna vez vieron alguien que diga aquí está enterrado alguien un pecador? No, todos son buenos, ¿sí? Así somos, todos creemos que somos buenos. Entonces, no debemos de creer que somos tan buenos ni tan malos, sino en el medio. ¿Para qué? Para que entendamos que por un lado tenemos que trabajar, tenemos mucho que corregir, por otro lado que valga la pena corregir, porque no estamos tan mal para que digamos que ya no valga la pena. Pero sí falta para corregir, que tampoco creamos que somos ya perfectos. Pero este concepto es lógico, no se necesita mucho para explicarlo. Menos se necesita un shofar en Rosh Hashanah para que yo llegaría a entender ese concepto. Que si Rambam hubiera dicho: siempre debe uno de ver a sí mismo como mitad pecados, mitad méritos, sería suficiente y yo hubiera entendido el concepto. ¿Por qué dice Rambam
que hay que tocar shofar en Rosh Hashanah. Shofar que nos recuerda de nuestro Creador. Y lefijach, dice Rama, por lo tanto, debe uno de ver a sí mismo mitad averot, mitad mitzvot. ¿Qué es esta palabra lefijach? Que es decir, por lo tanto, donde Rambam Maimónides relaciona ese concepto donde uno tiene de ver a sí mismo mitad de mitad, lo relaciona con shofar. Esto es lo que queremos entender hoy. ¿Qué relación tiene eso con shofar? Que diga lefijaj, por lo tanto, como por el shofar. Por eso uno debe de ver a sí mismo mitad y mitad. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Con shofar, sin shofar, se entiende que uno debe de ver a sí mismo mitad y mitad. ¿Pero qué tiene que ver uno con el otro? Y si no hubiéramos tenido shofar, ¿no deberíamos de ver a nosotros mismos mitad y mitad para poder llegar a hacer tshuva? La respuesta es así. ¿Qué es lo que le provoca a uno no ver a sí mismo como mitad averot y mitad mitzvot? ¿Qué es lo que le provoca eso? ¿Por qué uno no está viendo a sí mismo de esa manera? Mira, soy mitad y mitad, el mundo es mitad y mitad y yo tengo la capacidad de inclinar la balanza de todo el mundo para bien. Es decir, sentir la responsabilidad de todo el mundo sobre los hombros de uno mismo. ¿Por qué no lo sentimos realmente? ¿Qué es lo que nos provoca no llegar a ese nivel? La respuesta es que, como dijeron los Meraglim cuando regresaron de Eretz Israel, una de sus quejas fue Vanei beinem que hagavim. Sí, eran gente tan gigantes, sí, enormes, que nosotros nos parecíamos ante ellos como mosquitos, hagavim, como pequeñitos, langostas, muy chicos. Quiere decir que nosotros ¿qué podemos hacer contra ellos? Quiere decir, esta forma de ver uno a sí mismo, achicar su importancia, decir, ¿quién soy yo? ¿Yo puedo cambiar el mundo? El mundo es tan grande, hay tantos billones de gentes en el mundo, tantos movimientos fuertes y grandes y corrientes. El mundo no va a ser ni mejor ni peor con mi conducta. No tengo yo la capacidad de cambiar y dejar alguna huella, alguna influencia en lo que es el mundo en general. ¿Sí? De repente la anavá, la humildad, de repente todos somos humildes. Cuando se trata para obtener un poco más de honores o de lo que creemos que merecemos, ahí siempre estamos en la primera fila. Yo soy, para un poco de poder, pero cuando se trata de mejorar la conducta de uno, ahí de repente uno es muy humilde. ¿Quién soy yo para que el mundo dependiera de mí? Lo que nos puede corregir en ese defecto que existe dentro de nosotros, donde podemos agarrar la idea correcta sobre nosotros mismos y entender la capacidad y la responsabilidad que realmente debemos de asumir. La capacidad de un ser humano que no es nada chico, sino que toda la responsabilidad del mundo puede recaer sobre una persona, y entender la importancia de nosotros mismos. El shofar tiene la capacidad de enseñarnos eso. Lo único es que hay que escuchar el sonido del shofar, como se dice en la brajá de Tkiat Shofar, shekichanu b'mitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Escuchar el sonido del shofar. ¿Qué significa escuchar? Escuchar no es nada más oír. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Escuchar es algo mucho más allá de oír. Oír, yo puedo pasar y oír muchas cosas igual, de la misma manera como entró, así salió, y si es que entró, en la mayoría de los casos ni entra. Escuchar es algo mucho más profundo. La palabra escuchar en hebreo es lishmoa, shmiá. Shmiá en general, la palabra lishmoa se forma de dos letras, shin mem, ¿sí? Shin mem, que siempre donde se encuentran estas dos letras juntas significa algo pnimi, algo muy interior. Toda esta combinación de shin mem en general, en hebreo debe de saber, representa una combinación que viene a representar o significar algo interior, algo espiritual, pnimi, no algo exterior, no algo material. Por ejemplo, Sham, la palabra Sham, Shin Mem, allá. Shamaim es algo mucho más elevado que el Aretz, que la tierra. Neshama se forma de Shin Mem. Shem en los dos sentidos.
Shem, hijo de Noach, y Shem, el nombre de uno, que es algo primí de uno, es algo interior. Shammai, el que discutió con Hillel, que significa Shammai, está escrito que el Atid Lavo, todos los halajot se van a convertir. En lugar de que el halajá va a ser como Bet Hillel, va a ser como Bet Shammai. ¿Por qué? Porque Shammai es halajá lo que dice Shammai. Nada más que Shammai está más parado al Midat Adin. Y este mundo no aguanta Midat Adin. Por eso en este mundo el halajá es como Bet Hillel. Pero cuando va a llegar el mundo venidero, entonces cuando ya va a poder dominar Midat Adin, la halajá va a ser como Shammai. Allá sí se va a aplicar lo que dice Shammai. ¿Sí? La palabra Shmone, que significa sobrenatural, que es el número sobrenatural, es de Shin Mem. Shemen, que es lo que se utiliza en Hanukkah, lo que representa la sabiduría, es Shin Mem. Simcha es Shin Mem. Moshe Rabbeinu se forma de Mem y Shin. Sham Yanuchu Yegiei Koach, estamos diciendo sobre Olam Haba. El Shin Mem siempre representa algo interior que está lejos de alcanzar con los 5 sentidos, del alcance que podemos tocar, palpar a través de nuestros sentidos. Es algo más allá, por eso es Sham, es allá lejos. Shamaim están allá, no podemos alcanzar a palpar el cielo, por eso es Sham, es allá. ¿Sí? De ahí viene la Neshama, que es algo que tampoco podemos llegar a palpar, y de la Neshama viene uno recibiendo su nombre, el Shem, la esencia de uno, la esencia interior de uno es su nombre. Shimon Bar Yochai fue el que nos trajo al mundo la parte oculta de la Torah, la parte que está fuera de nuestro alcance, el Pnimiut Torah. Shmiá, escuchar, significa no oír, significa interiorizar, quiere decir algo que lo vamos a aplicar y meter muy, muy adentro de nosotros. Quiere decir, escuchar el sonido de shofar no es oír, es algo que nos llegue hasta adentro y que lleguemos a comprender y aplicar y llegar, elevarnos a un nivel donde el shofar nos tiene que llevar. Ahora entonces hay que entender qué es lo que debemos de escuchar en el sonido del shofar, no oír. ¿Qué es lo que debemos de escuchar cuando oímos el sonido del shofar? ¿Qué mensaje debemos de escuchar de ahí? Dicen nuestros sabios así, sobre Rosh Hashanah: Imru lefanai malchuyot kedei shetamlichuni aleichem ubameh beshofar. Nuestros sabios nos enseñan que en Rosh Hashanah hay que decir malchuyot. Todo el resto hablamos del reinado de Dios. Hashem Elokei Israel, Melech umalchuto bakol mashal, Elokeinu Elokei Avotenu Meloch al kol haolam kulo bichvodeja, etcétera, etcétera. Malchuyot, 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 rey, 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 rey. ¿Por qué hay que decir tantos psukim que habla acerca del reinado de Dios? Para reinar a Dios. Pregunta, dice la Gemara, ahora ¿con qué? Ubameh beshofar. ¿Cuál es la cúspide de reinar a Dios en Rosh Hashanah? Con el shofar. Yo tengo aquí una pregunta. Primero, ¿qué es como con el shofar se está reinando a Dios? ¿Cuál es la idea? Si shofar viene a significar algún sonido así como de trompeta, como se toca ante un rey, pues hay mejores sonidos hoy en día. Podemos agarrar la orquesta filarmónica, hacer todo un show bonito donde estamos manifestando que Dios es el rey, hacer todo agarrar motociclistas que vayan por delante y algunos por atrás y hacer todo como debe de ser. Como que el sonido de shofar es un sonido simple, ni siquiera se puede ahí tocar algo muy, muy bonito. A veces sale, a veces no sale bien el sonido. Con trabajos logra uno sacar ese sonido. ¿Y cómo que con shofar se está reinando a Dios? ¿Qué estamos diciendo con el shofar? La respuesta es muy simple. Nosotros diariamente estamos tratando de reinar a Dios en el rezo, empezando el rezo con la brajá de Baruch Shamar Vayaola. ¿Qué decimos ahí en Baruch Shamar Vayaola? Entonces empezamos a reinar a Dios y empezamos a alabar. Voy a citar lo que estamos diciendo. Baruch Shamar Vayaola, bendito el que con su palabra creó al mundo. Baruch Ose Bereshit, bendito el que hizo al principio, creó el mundo. Omer Ose, dice y hace. Gozer Unkayem, decreta y cumple. Merachem al Haaretz, Merachem al Abriot. Y luego seguimos diciendo Baruch Ata Hashem
Baruch merachem al abriot, Baruch meshalem sachar tov lireav, bendito el que se apiada de sus creaciones, el que paga buena recompensa a sus temerosos, el que es eterno, bendito el que es eterno, bendito el que salva, bendito su nombre, bendito nuestro Dios, el Rey del mundo, el Dios Padre misericordioso, alabado en la boca de su pueblo, glorificado y alabado en la lengua de sus devotos y sus fieles y sus siervos en los cánticos de David. Te alabaremos, Dios, con cánticos, con alabanzas, te engrandeceremos, te ensalzaremos, te alabaremos, engrandeceremos tu nombre, te vamos a reinar sobre nosotros. Namlijejal que malkeinu, Yahid Melech, Rey, Meshubach, Mefuar, sí, alabado, glorificado. Ya no sé qué palabras más. Lo que pasa es que se dice y se vuelve a decir, y se repite y se agrega y se buscan las palabras. Se ve como que estamos buscando más palabras para engrandecer y que ya no alcanzamos, que todo lo que queremos decir no es suficiente, por eso hasta se vuelve a repetir. Bueno, aparentemente estamos reinando a Dios muy bonito. Y luego empezamos a cantar los cánticos de David, Psukei de Zimra. Es una serie larga de cánticos, de capítulos, de salmos, donde estamos alabando la grandeza de Dios. Sin embargo, cuando terminamos eso, llegamos al rezo de Nishmat Kol Chai. Los sefaradim también dicen Nishmat Kol Chai. Muy bien. ¿Qué decimos ahí en Nishmat Kol Chai? Vamos a ver. Ilupinu Male Shirakaya. Si nuestra boca estaría llena de cánticos y alabanzas para Dios, como si fuera todo el mar. Imagínense que la boca de uno hubiera tenido el tamaño de todo el mar de alabanzas para Dios. Ulshoneinu rina kamon galav, y nuestra lengua hubiera cantado alabando a Dios y hubiera hecho ruido de cántico como el ruido de las olas del mar. Vesiftoteinu shevach kemerjaver akia, y nuestros labios hubieran podido expresar y pronunciar palabras de alabanza a Dios como todo el espacio. Veineinu meirot kashemesh v'kerach, nuestros ojos hubieran iluminado como el sol y la luna. Viadeinu prusot kenishrei shamayim, y nuestras manos las pudiéramos extender como las alas de águilas. Veragleinu kalot kayalot, y nuestros pies hubieran corrido como las gacelas. Con todo esto, si hubiéramos intentado con todo ese esfuerzo de alabar a Dios, ein anachnu maspikim, no podíamos alcanzar leodot lecha Hashem, agradecerte a Dios, a ti, Dios nuestro y de nuestros padres, ulevarech et shmecha, y alabar y bendecir tu nombre, alachat me alef elef alfei alafim veribei ribevot pe'amim atovot shasita im avoteinu imanu, ni por una de mil, de miles, de miles, de miles y de decenas de miles de veces de favores que hiciste con nuestros antepasados y con nosotros. Con todo el esfuerzo del mundo, si todos los mares hubieran sido tinta y toda la tierra y todo el espacio hubiera convertido en pergamino, ¿sí? No hubiera alcanzado para alabar y agradecer a Dios por nada más uno de los favores, pero de tantos miles y miles y decenas de miles, ¿sí? de favores que si multiplicamos todo eso, estamos hablando de números que no alcanzamos ni pronunciar. Quiere decir que realmente lo que estamos diciendo aquí, que por más que queremos, no hay forma de alabar a Dios. Es decir, Dios puede decir Meshubach, Mefuar, Meromam, Megodal, Meulal, Batishbachot, ¿sí? Y volver a repetir y volver a decir, y todo esto es nada lo que realmente significa lo que es los favores que Dios, el agradecimiento verdadero y la alabanza verdadera que deberíamos darle a Dios, que si no, no hay forma, no podemos alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces estamos en un conflicto. Queremos por un lado reinar a Dios y por otro lado, por más que intentamos, no podemos. Por lo tanto, el resto que viene después es Ishtabach. ¿Qué decimos en Ishtabach? Ishtabach Shimcha La'ad Malkeinu, será alabado tu nombre, Dios. Que si no, ya no alabamos nosotros, será alabado. Que si nosotros ya, por más que queremos, no podemos. Por lo tanto, decimos el nombre de Dios de todas maneras, será alabado. Aquel Amelech Agadol Bashamayim Va'aretz, ki lecha na'eh, porque si te corresponde, Dios, Shir Ushvacha, Lel Vezimra, cántico y alabanza y Oz, Memshalá, Netzach, Gdulá, Gvurá, Tilá, Tiferet, Yusha, Malchut, Brachot, Vodaot, Me'atá ve'ad olam. Si te corresponde todos tipos de alabanzas y de cánticos y de agradecimientos de aquí para la eternidad, y por eso serás alabado. Y yo ya me retiro porque de todas maneras no puedo decir nada. Es lo que realmente quiere decir Ishtabach.
Esto es lo que realmente pasa con nosotros en los 10 días de Teshuvah. Porque preguntaría uno, ¿qué es Tamlich Uni Alechem? ¿Yo puedo reinar a Dios? ¿Quién soy yo para ir? Yo voy a reinar a Dios, no, ni más ni menos. ¿Quién soy yo para reinar a Dios? Y es lo que realmente estamos haciendo. En Rosh Hashanah empezamos a decir Hashem Elokeinu Melech Umalchuto Bakol Mashala. Estamos hablando de la grandeza de Dios, que Dios es el Rey del universo. Y decimos y repetimos y decimos otra vez, y 2 días, tantas horas estamos reinando a Dios. Y luego seguimos en Aseret Yemei Teshuvah diciendo diariamente Avinu Malkeinu en la mañana y en la tarde, otra vez mencionando el reinado de Dios. Y llegamos a Yom Kippur y en la noche decimos, y en la mañana, y el Musaf, y en Minjá y en Neilá llegamos a la cúspide, y terminando en Neilá gritamos todos juntos con una sola voz, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Hu Elohim. Estamos reinando a Dios sobre todo el universo. Hashem Hu Elohim, Hashem Hu Elohim 7 veces. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Todo el público lo dice unido para reinar a Dios. Pero después de todo eso, se toca un solo sonido de shofar simple que dice todo. Porque con todo lo que dijimos, con todo lo que hemos intentado desde Rosh Hashanah hasta el final de Yom Kippur, al final no es más que la cosa más mínima, ¿sí?, de uno de miles de billones de lo que realmente tendríamos que decir si hubiéramos querido, y que no, aunque hubiéramos dicho millones, tampoco podíamos porque no captamos lo que es realmente Dios. Por eso terminamos finalmente con una tquía simple que habla mejor que todas las palabras anteriores que empezaron desde Rosh Hashanah y terminaron hasta la cúspide del final de Neilá de Yom Kippur. Viene el sonido de shofar y dice, todo lo que han dicho hasta ahora está muy bien, pero realmente no representa lo que se debe de decir, y el shofar habla mejor que todo, simple, sin decir nada, lo que dice todo. Como decimos en el verso, Ishtabach Shimcha, será alabado finalmente, porque yo no puedo realmente decir nada. Entonces, ¿cuál es la cúspide? Sí, rezamos tanto para que entendamos lo que no podemos llegar a decir, y que para que finalmente lleguemos a entender que con todo lo que dijimos, ¿sí?, el que no dice nada, él no tiene problema, ¿sí? Para él todo es pashut, todo ya está claro, ¿sí? Él puede alabar a Dios, para él Dios hasta lo puede él armar solo y hacer con él lo que quiere. ¿Sí? Pero solamente el que empieza a alabar a Dios, empieza a entender la grandeza de Dios, él es el que finalmente llega a entender que ya no cuenta con la capacidad de decir todo eso. Pero para llegar a eso primero hay que empezar a decir, hay que empezar a profundizar, hay que empezar a entender qué es Dios, y solamente el que ya avanzó tanto puede llegar a entender que no puede decir nada. Pero el que no empezó, para él alabar a Dios no es problema. Si la gente habla, gracias a Dios, primero Dios, es muy fácil, porque para ellos pues Dios es lo diseña uno como uno quiere. Nosotros al profundizar y al entender la grandeza de Dios, apenas llegamos a entender que Dios no solamente que no lo podemos Hashalom diseñar, sino que ni siquiera idea de Él podemos tener. Quiere decir, el shofar que se toca representa lo máximo que se puede decir. Quiere decir, mucho más allá de lo que nos podemos nosotros decir con la boca, se dice con el shofar. Quiere decir, realmente no poder decir nada, porque no hay límite para lo que se debería decir. El shofar representa algún sonido simple, pashut, como Dios mismo es pashut, sin nada que se podía describir y palpar de Él. Eso, un momentito. Entonces, ¿con qué reinamos a Dios realmente? Con el shofar. ¿Quiénes somos nosotros para reinar a Dios? Dijimos, Vaneike Hagavim. ¿Sí? Pregunta uno, ¿yo puedo? Pues yo soy tan chico, ¿yo puedo reinar a Dios? ¿Sí? ¿Qué tal si le van a decir a uno, mira, mañana vas a comer un higo y te vas a convertir en un avión, vas a volar en el aire? Pues, ¿de qué estás hablando? Yo puedo tocar shofar y reinar a Dios. Pero realmente así fue. El Nahash, cuando vino con Adán y Javá y les dijo, coman de la fruta, porque si van a comer de la fruta, mañana van a ser como Dios. Vitem que Elohim yodei tovará. ¿Cómo es posible que Adán se deja convencer por el Nahash? Sí, yo voy a decir a uno mañana, mira, mañana vas a comer una fruta y vas a ser
Si vas a volar en el aire, vas a hacer cosas maravillosas. ¿Cómo es posible que uno crea en estas cosas? Pero si Adam Arishon aceptó y probó, quiere decir que Adam Arishon, que estaba en nivel, porque era la creación de Dios mismo, quiere decir, el nivel de Adam Arishon era muy, muy cercano a lo que debe de ser el ser humano. Faltaba nada más poquito, superar esta prueba y ya, llegar a lo máximo. Entonces Adam Arishon en su nivel entendió que el ser humano sí cuenta con la capacidad de ser como Dios. ¿Qué quiere decir ser como Dios? De lograr hacer que la parte de Dios que está en él sea la parte dominante de él, y entonces ya no ser ser humano como nosotros conocemos, sino ser algo como Dios, puro espiritual. Si él lo probó, que sí que reconoció que existe esa capacidad. Lo que pasa es que nosotros con gran inteligencia logramos oprimir esa capacidad que existe dentro de nosotros. Logramos enterrarla en la tierra y pisotearla, y que no resalte esa capacidad que existe dentro de nosotros. Pero el ser humano cuenta con capacidad de llegar a estos niveles, como dice el pasuk, que le falte poco de Dios, que sí que puede llegar a niveles muy elevados, más que los malachim. Pero el ser humano siempre busca decir, no, al contrario, ¿quién soy yo? El sonido de shofar es el que nos permite ver a nosotros con ojos más reales, descubrir la capacidad que realmente existe dentro de nosotros. Porque si el ser humano tiene la capacidad de reinar a Dios sobre el mundo, entonces realmente estamos hablando de un ser que tiene gran capacidad, porque el burro no puede reinar a Dios. El ser humano que puede reinar a Dios quiere decir que cuenta la capacidad de tener contacto mucho más directo con Dios. Y esto es lo que dice Rambam: Lefika hayav lirot et atzmo. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo tanto, por haberse escuchado el shofar en Rosh Hashanah, lo que recuerda a la persona y le despierta y le dice, Remes yeshkan, uru yeshinim itardematchem, recuerden quiénes son, de dónde vienen, recuérdate cuál es tu origen, Zhoret Boreja, recuerda quién es tu creador, no vienes del chango, como te quieren decir. Es lo que quieren decir para que realmente tengas todo el permiso de hacer lo que tú quieres, porque un chango puede hacer lo que quiere. Por eso te están metiendo en la cabeza que vienes de chango, porque siendo chango tienes la libertad de hacer lo que quieres, puedes portarse como animal, no tienes ningún compromiso, puedes trepar a los árboles y vivir libremente. Pero tú no vienes del chango, el shofar viene a recordarte de dónde vienes. Uru yeshanim itardematchem. Deje de vivir en vanidades, lo que te provoca olvidar la verdad. Recuérdate la verdad de dónde vienes. Eres creación de Dios mismo. Tienes capacidad de llegar más arriba que los malachim. Todo el mundo depende de ti. Le fijas, por lo tanto, esto es lo que nos permite llegar a ese nivel de sentir la responsabilidad de todo el mundo sobre nosotros. Debe uno, dice el Rambam, por lo tanto, ver y sentir todo el tiempo como el mundo es mitad y mitad, y uno cuenta con la capacidad de inclinar la balanza del mundo para bien o para mal. Dice Rambam también que, como sabemos, es bien conocido que en lugar donde llegan los Baalei Tshuva, los tzadikim no alcanzan estos niveles. El Rambam en Shmona Prakim explica cuál es el motivo, cuál es la lógica de eso. Dice el Rambam: por el esfuerzo, por el sufrimiento, porque el Baal Tshuva adquirió su nivel a través de un gran esfuerzo, porque él vino desde muy abajo. Le costó mucho más trabajo llegar a ese nivel donde ya se encuentra el tzadik, de lo que le costó al tzadik, el que siempre era tzadik. Y por lo tanto, por ese sacrificio tan grande que ha hecho, por lo tanto su recompensa es mucho más grande. Por eso Makom Shebalei Tshuva Omdim, el nivel que adquiere un Baal Tshuva es más elevado que lo que tenía un tzadik. Lepum tzara agra, de acuerdo al esfuerzo, así viene la recompensa. Si podíamos compararlo, y esto la verdad
no se entiende muy bien esa explicación porque le voy a dar un mashal. Hagan la cuenta que hay un grupo de alpinistas. Alpinistas lo que están, suben montañas, ¿cómo se dice? Escalan, ¿no? Escalan montañas y cada vez buscan retos más altos y conquistar lugares que todavía nadie ha logrado llegar. Hagan la cuenta que ahora tomaron decisión de llegar a la cúspide de una de las montañas ahí en la Himalaya, donde nadie todavía no ha llegado, ¿sí? Entonces preparan todo un año, se escoge un equipo de los mejores que durante todo el año han demostrado su capacidad, hacen los ejercicios durante todo un año completo y preparan todo lo que se necesita, todas las herramientas, lo que se necesita para realizar esta gran ¿cómo se dice? Hazaña. Bueno, por fin llega el momento, ya con mucha emoción al principio empiezan a caminar, todo todavía se ve bien, fácil, verde y aire limpio, pero poco a poco como van subiendo en las montañas se hace más difícil, el clima se hace más dura, ya cuando van subiendo algunos ya o que se retiran o que se caen, algunos pues rompen sus piernas y hay que mandarlos para abajo, otros no aguantan la altura, otros no aguantan el esfuerzo del grupo grande, se hizo más chico y poco a poco va reduciendo el grupo y el esfuerzo cada día se hace más difícil, más intenso, ya llegan a alturas donde apenas pueden respirar, los pies ya no jalan, las manos ya no tienen fuerza, ya se les está acabando la comida, ya están casi desesperados, ya prefieren, dicen, ojalá que no hubiéramos empezado con todo eso, donde nos encontramos, están ya en punto de quebrar y de decir ya, no seguimos, y en esto de repente ven que un poquito más, un esfuerzo más, ya llegan a la cúspide. Entonces dicen ya con último esfuerzo, hacen un esfuercísimo grande, sí, la nieve y el frío y ya están todos llenos de heridas, pero con un esfuerzo llegan casi muertos arriba y por fin ponen ahí la bandera y por fin dicen, llegamos. Y en esos días que empiezan a descansar después de poner ahí la bandera, de repente escuchan ahí que hay ruido, hay gentes que andan ahí con todo y el cansancio y los dolores de todo el cuerpo, que casi están muertos. Dice, no es posible. Se levanta uno de ellos, dice, voy a ver, y ve que por ahí andan un grupito, anda ahí con su burro, andan ahí cargando cosas, se acercan, dicen, primero no sabíamos que ya alguien ya conquistó esa cúspide, creíamos que éramos los primeros. Esto les decepciona mucho, pero segundo dicen, ¿ustedes cuándo hicieron esa escala? Sí, cuando no escuchábamos que en las noticias no salió. Sí, ¿y cómo hicieron ese esfuerzo de llegar hasta aquí? ¿No ve? Tienen también todas las herramientas tan sofisticadas como tenemos nosotros, y ellos lo están mirando y dicen, no, ¿de qué están hablando? ¿Cómo de cómo subimos y qué esfuerzo qué esfuerzo nosotros vivimos aquí? Aquí nacimos, yo estoy aquí de siempre. ¿De qué están hablando? Ahí hay un pueblo de gente que viven ahí. Entonces cabe la pregunta, tanto los que nacieron y viven ahí como los que acaban de terminar un esfuerzo enorme, ¿están en el mismo nivel? ¿Pero están en el mismo nivel? No. ¿Se puede comparar? Obviamente que el que subió desde abajo, que hizo el esfuerzo, pues está en un nivel mucho más alto, porque él se esforzó, aquel está ahí arriba, pero ahí estuvo desde siempre. La naturaleza del que está subiendo, como tú dices, entonces siempre va a poder seguir subiendo. El que está ahí es porque por accidente nació ahí, pero no es porque constantemente está subiendo. Entonces obviamente se entiende que el que subió merece más del que nació ahí. Está muy bien, pero aquí hay una pregunta. Y esto es la relación con el Baal Tshuva y el Tzadik. ¿Sí? El Tzadik es el que siempre ha estado ahí, ¿sí? Nació con buen carácter, nació con buena educación, buen ejemplo, y siempre se ha comportado como un tzadik, ¿sí? Siempre dieron la educación, estuvo en yeshiva desde su infancia y tuvo el buen ejemplo de sus padres. Además cuenta con muy buenas cualidades, es muy inteligente, muy estudioso y siempre era tzadik. Muy bien.
Y el Baal Teshuvá que de repente viene, pues acaba de escalar la montaña, merece más. Pero cabe la pregunta, nos enseñan nuestros sabios que esa ley del lepum tzar agra, que de acuerdo al esfuerzo le pagan a uno, se refiere únicamente cuando el que pone el esfuerzo mayor es Dios. Que si Dios le puso a uno más obstáculos y los superó, merece más recompensa de aquel que Dios no le puso tantos obstáculos. Pero ¿qué pasa si uno le pone a sí mismo obstáculos y los supera? ¿Va a merecer más recompensa? ¿Qué tal si uno pues va a decir, ok, hoy es día de verano, hace mucho calor, yo quiero más recompensa por mi estudio de Torah? Por lo tanto, se va a encerrar en un cuarto cerrado, así, sin ventanas, va a ponerse 3 abrigos, además va a prender la calefacción a la máxima temperatura, va a sudar así, va a agarrar una Gemara y va a estudiar con todo el jesh, con todas las ganas del mundo, y va a decir, miran, yo merezco mucho más, le pum tzara agra, de acuerdo al sufrimiento, ahora exijo más pago. Le van a decir, masoquista, va a decir, loco, si tienes tanta capacidad de esforzarse tanto, lo que tenías que hacer es sentarse en un lugar cómodo, bien vestido ligeramente, con aire acondicionado, y todo esa fuerza que tienes, meter en el estudio mismo, estudiar ahorita más profundo, que si podías lograr mucho más, es perder tu fuerza en vano. Esto no merece ninguna recompensa. ¿Y qué tal si uno va a ponerle a sí mismo más retos? Que decir, va a decir así, yo voy a sufrir mucho. ¿Cómo voy a sufrir mucho? El día de Yom Kippur, el día donde hay que ayunar, voy a pasar todo el día junto a restaurantes donde sale un olor riquísimo de comida y voy a superar, por eso me voy a merecer más recompensa, porque he sufrido mucho más para ayunar que aquel que estaba todo el día en la sinagoga. Esto no merece más recompensa, es un loco. Solamente si Dios le pone a uno pruebas más difíciles y logra superar, es otra cosa. Ahí merece más recompensa. Pero uno que hace para sí mismo más difícil la cosa, la Torah no nos pide hacer la vida difícil, la Torah nos pide al contrario. Titanega la Hashem, dice Ramchal, la mitzvah es deleitarse del cumplimiento de los mitzvot, no hacérselo difícil a uno. Entonces cabe la pregunta, no hay comparación entre aquellos que subieron la montaña, que merecen recompensa, porque ellos nacieron abajo y hicieron un esfuerzo para escalar la montaña. Pero el Baal Teshuvá, ¿quién te pidió bajar y caerse en el pecado para que ahora pidas más recompensa por haber escalado la montaña? Hubieras quedado en la montaña arriba desde un principio. ¿Por qué no? Un momento. Hay gente, dices, que no nace en la montaña, nacen abajo. Pero ¿qué pasa con aquel que sí nació en la montaña? Y sí bajó y vuelve a subir. ¿Se aplica o no se aplica en Makom Shebalei Teshuvah? Un momentito. Pregunto, lo que dice nuestro sabio de Makom Shebalei Teshuvah, ¿se refiere únicamente a aquellos que nunca le han dado educación? ¿O también a aquellos que sí nacieron con toda la educación y han abandonado y han regresado, han hecho Teshuvah? ¿Merecen recompensa como Baal Teshuvah o no? Claro que sí. Makom Shebalei Teshuvah no es, hoy en día se le acostumbra a llamar Baal Teshuvah, ¿a quién? Solamente a uno que antes no cumplía nada, que desde un principio nació en un ambiente donde lejos del judaísmo, y de repente se despertó, ¿sí? De repente él se dio cuenta que existe judaísmo y se hizo Baal Teshuvah, se cambió su modo de vida y se hizo religioso. Esto se le llama Baal Teshuvah. Pero eso es un error muy grande. Baal Teshuvah no es nada más eso, todos tienen que ser Baal Teshuvah. Y el gran tzadik, cada quien en su nivel tiene su libre albedrío de la misma manera. Es decir, el libre albedrío de uno es de acuerdo al nivel donde se encuentra. Nada más que el libre albedrío es diferente, que si hay gente que tiene libre albedrío entre asesinar o no asesinar. Si hay gente, los que nacen ahí, yo que sé, en ciertas colonias, entre robar o no robar, violar o no violar. Hay gente que esto ya está fuera de su libre albedrío, porque esto es ya fuera no está ni está en la mesa, ¿sí? Esto ya está en otro nivel, ¿sí? Entonces una persona normal, gente decente, no tienen
el libre albedrío y tienen que luchar contra su Yetzer Hara, si secuestrar o no secuestrar. Pero tiene Yetzer Hara entre decir una mentira o no decir una mentira, en vender mercancía así que no es de la máxima calidad y decirla como que si fuera. Esto todavía sí existe. Hay gente que ni eso. Tzadikim grandes, más grandes, entonces ya tampoco, a lo mejor tiene libre albedrío entre Bitul Torah o no Bitul Torah, que si un minuto en el día de estudiar o no estudiar, como el Gaón de Vilna que una vez lo encontraron en víspera de Rosh Hashanah llorando con lágrimas, con dificultades, lo pudieron calmar y preguntan ¿por qué lloras tanto? Dice, porque ahorita he hecho mi balance anual y he encontrado que hay un minuto durante todo el año que no me acuerdo qué es lo que hice en él. Si hay un minuto que no sé. Ahora, si el Gaón de Vilna no sabía qué hacer, yo sí sé. Seguramente hizo algo sumamente elevado, pero para el Gaón de Vilna era suficiente para llorar. Entonces, su libre albedrío era no entre Haz Shalom estudiar, sino hasta hacer con toda la intención y para poder recordar años después qué es lo que hizo. Y si no perder ni siquiera un momento que pase sin tenerlo bien controlado, que no pase así solo. Pero cada quien en su nivel es su libre albedrío, y cada quien en su nivel es prueba que tiene que superar. Por eso todos son Baalei Tshuva. Y la pregunta es, entonces, aquel Baal Tshuva que viene porque ha cometido para mí mi Pol Tzadik Vekam, porque ha caído y se ha vuelto a levantar, ha hecho Tshuva, que merece, le pone dificultades a sí mismo, no merece recompensa por volver a levantar y superar eso. Sí, bueno, también. Bueno, nada más que hay casos donde por alajá hay que saber que hasta se puede romper el ayuno, todo depende en el caso, ¿sí? Hay que saber. Viene la Gemara en Masejet Yoma y nos dice así. Masejet Yoma es la Gemara que habla acerca de Yom Kippur, toda la cuestión de Yom Kippur. Sí, Yomá viene del Yom Kippur, ¿sí? Entonces dice la Gemara así. Amar Ish Lakish. Gdola Tshuva, Shesdonot Nasot lo Kishgagot. Es tan grande la Tshuva que puede llegar a convertir sus pecados, hasta los que se hizo con intención, convertirlos como si fueran Shgagot, como se dice, sin querer. Shnevan Tshuva Israel Hashem Elokeh, que Ashalta Bavonech. Bueno. Y luego Amar Ish Lakish, Gdola Tshuva, Shesdonot Nasot lo Kishgagot. Es la Gemara, pero también dijo Ish Lakish que hasta es más grande la Tshuva, porque puede llegar a convertir los pecados, hasta los que se hizo con querer, convertirlos no en pecados como si fuera sin querer, sino convertirlos en méritos. Y luego sigue diciendo, y trae varias cosas de la grandeza de la Tshuva, y al final dice, Velo od, el Hashemale alav hakatuv, que ilu ikriv parim, sheneemar shalma parim sfateinu. Dice la Gemara que el Baal Tshuva se le considera como si estaba ofreciendo a Dios ofrendas en Beit HaMikdash, parim, un toro en Beit HaMikdash, porque el pasuk dice Uneshalma parim sfateinu. Y luego sigue la Gemara diciendo, y dice la Gemara, Veshema tomar para Jehová. Bueno, pero hay dos tipos de ofrendas que se traían en Beit HaMikdash. Hay ofrendas que eran de obligación, donde uno tenía la obligación. Hay ofrendas donde uno traía de su propia voluntad, lo que se llama Korbanot Nedavá. ¿Qué tipo? Decimos, el Tshuva es tan grande que se le considera como si acaba de sacrificar un sacrificio en Beit HaMikdash. ¿Pero qué tipo? Tal vez vas a querer decirme que es sacrificio de obligación, porque el sacrificio de obligación es menos meritorio que el sacrificio que trae uno de su propia voluntad. Dice la Gemara, no es de lo que es obligación. Talmud Lomar, Erpa, Meshuvatam, Oavem, Nedavá. Dice la Gemara, es como si hubiera traído un Korban Nedavá,
un corbán de voluntad. Así se le considera a uno que ha hecho tshuva. Y cabe la pregunta, ¿cómo es que nedavá? ¿Tshuva es nedavá? ¿Tshuva es algo de voluntario? ¿No es la primera obligación de uno arrepentirse y corregir sus malas acciones? Como que está haciendo aquí favor más allá de lo que debe, que se le considera como si hubiera traído un corbán nedavá. Así pregunta el Maharal de Prague. Nedavá significa traer un corbán que no estaba obligado en ella. Y aquí no es obligación mínima de uno de hacer tshuva. Contesta el Maharal una contestación que no se entiende. Dice así: cuando una persona peca, arei parak me'alav aol. Cuando uno peca, quiere decir que está quitando el yugo de Dios de sí mismo. Por lo tanto, no se puede decir que está obligado, porque ya no tiene el yugo de Dios sobre sí mismo. Y por lo tanto, porque ya no siente el jiyuv. ¿Qué pasa con uno que peca? Ya está aleja de Dios, ya no siente la obligación. Pregúntele ahora a uno en la calle, cualquiera aquí en la comunidad, que no sabe nada de Dios, que no sabe nada de Yahadut. ¿Hay obligación de hacer tshuva? ¿De qué obligación? ¿De qué me estás hablando? Apenas reconoce que hay obligación de pagar impuestos, obligación de hacer tshuva. ¿Quién es el que me obliga? ¿Quién? ¿De qué estás hablando? No siente, ni sabe que existe Dios. Entonces, como él no siente ninguna obligación, cuando él viene y de repente se despierta y hace tshuva, se le considera como si hizo de voluntad. Es más allá de su obligación, como que va y hizo más allá de lo que debería hacer. Tan grande es. Porque pregúntele a uno, a cualquiera, ¿hay obligación? No, no siente obligación. Y si él de todas maneras de repente se da cuenta y hace tshuva, cuando él no sentía ninguna obligación, no había sobre él el yugo de mitzvot, entonces se considera tan grande como si fue y ofreció un corbán voluntario más allá de lo que uno está obligado. Pero la pregunta hay que entender, porque estamos diciendo aquí cosas que muy peligrosas, como que no hay como que el que no cumple quiere decir que ya no tiene la obligación de hacer tshuva. Quiere decir es artificial, porque él se hizo a sí mismo, quitó de sí mismo la obligación, pero por eso se le va a dar mérito y se le va a dar recompensa como si lo hizo voluntariamente, nada más porque él quitó de sí mismo la obligación. Entonces ya tengo aquí una solución muy fácil: voy a quitar de mí la obligación, voy a quitar el yugo, para que después cuando lo voy a hacer pues voy a tener mérito. Es muy peligroso, no podemos decir eso. Hay que entender lo que quiere decir aquí el Maharal de Prague. Pero quiere decir, en la situación ya que se encuentra, sí, por eso está escrito, tiene razón, si uno dice desde antes, voy a pecar para hacer tshuva después, no se vale. Pero según eso, ¿por qué no? Que diga uno, voy a pecar para quitar el yugo de mí, para que cuando porque ahora si hago mitzvot es de obligación, ahora no estoy haciendo nada más allá de lo que estoy obligado, no estoy haciendo favor a nadie. Pero si voy a pecar, ya se me va a considerar como si como estoy regalando algo mucho más elevado. Entonces yo quiero también tener ese mérito. No. ¿Por qué? Vamos a entenderlo un poco a un nivel más profundo. Vamos a regresar al shoresh, a la raíz de nuestro pueblo en Ma'amad Har Sinai. La primera mitzvah que Dios ordenó en Ma'amad Har Sinai, ¿cuál es? Anoji Hashem Elokeja asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios. En esta mitzvah, ¿hay mitzvah o nada más declaración? Es la mitzvah de Emunah Hashem, muy bien. Esto es, ahí se encuentra la mitzvah, la obligación de tener fe en Dios. Cabe la pregunta, ¿por qué no fue dicha esta mitzvah en forma de mitzvah? Todos los mitzvot están en forma de orden. Zachor et Yom HaShabbat, kaber et avicha. Haz. No se acostumbran a honrar a los padres, ¿sí? Shabbat es un día de descanso, así como una explicación, sino orden. Zachor, tu obligación es cuidar Shabbat, tu obligación es honrar a los padres. Lo tirtzach, lo tignov, lo tinaf, que si todo viene en forma de orden. Pero esa mitzvah de Emunah Hashem, de fe en Dios, no viene mitzvah. Tú tienes que tener fe, no, nada más como una declaración. Anoji, yo soy tu Dios. ¿Por qué no viene en forma de orden? Así preguntan nuestros sabios. Contesta Ramban, Nachmanides, que para ordenar se necesita primero
Metzabé, ¿cómo se dice Metzabé? Ordenador, el que ordena. Si no existe el que ordena, pues ¿quién va a ordenar? No puede haber órdenes. Entonces primero tiene que presentarse el que ordena, es decir, yo soy tu Dios, el que ordena, para poder ordenar. No se puede, la primera cosa que es tener fe en Dios, darle en orden, porque ¿quién es el que ordena que hay que tener fe en Dios? Primero tiene que Dios revelarse y decir yo estoy aquí, para poder ordenar después. Por eso esa primera mitzvah de tener fe en Dios no viene en forma de orden, sino viene en forma de presentación. Yo soy tu Dios, para que solo entiendas de aquí tu obligación de tener fe en Dios. Pues ya solo uno debe de entenderlo. Ahora de aquí vamos a llegar a lo que es la tshuva. Por un lado está escrito que tshuva es tan grande como acabamos de ver. Por otro lado está escrito, dicen nuestros sabios, Reshaim meleim jarata karimon. Si los Reshaim también se arrepienten. Cuando un rasha, un malvado hace algo malo, ¿sí? También se arrepiente de lo que hace, pero sigue siendo rasha. Reshaim meleim jarata karimon. Pueden arrepentirse como los granos de la granada tantas veces, pero siguen siendo reshaim. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste la diferencia entre rasha que se arrepiente y un Baal Tshuva? ¿En qué momento se convierte de arrepentimiento nada más que no sirve, porque lo sigue llamando rasha, en Tshuva que sí sirve, que es tan grande como hemos visto, hasta que tiene la capacidad de convertir los pecados en méritos? La respuesta es que Tshuva no es nada más arrepentimiento. La palabra Tshuva significa retorno. Utshuvato aramata, dice el pasuk sobre Shmuel. Tshuva es regresar, la shuv abaita vechazara, regresar al origen de uno. Como dijimos el título de la plática de hoy, Tshuva es volver a nacer de nuevo, regresar al origen de uno, regresar a la autenticidad, ¿cómo se dice? Autenticidad de uno. ¿Cómo volver a nacer? Ahorita voy a explicar por qué dije volver a nacer. Dijo el Rambam que shofar tiene remes que nos despierta. ¿Qué significa que hay un remes en el shofar para despierta? Por el sonido tan grueso del shofar, porque asusta a uno. Ahí te acabe shofar, lo dijeradu, que por el susto del sonido. No eso es, sino porque shofar cuenta en él la insinuación que nos recuerda el origen del ser humano. ¿Cómo se toca el shofar? Exhalando. Exhalación, ¿verdad? Es la palabra exacta. La exhalación, ¿dónde fue la primera exhalación de la historia? Donde Hashem exhaló la neshama en Adam. Vaipach beapav, nefija, es la única mitzvah que se cumple exhalando, soplando, porque Dios le insufló neshama a Adam. Y se toca con cuerno de carnero, lo que nos recuerda el origen del pueblo judío. ¿De dónde viene? De Abraham Avinu, de Akedat Yitzhak. Recuérdate de dónde vienes. Vienes del ser creación de las manos de Dios mismo, donde Dios mismo te insufló neshama. Tú cuentas con capacidad enorme, no eres como cualquier animal, no vienes del chango. Dios te insufló neshama. No vienes de cualquier pueblo que creen que sus abuelos treparon en los árboles. Mientras sus abuelos treparon en los árboles, nuestros abuelos ya demostraron su fiel a Dios con tanta fidelidad, con tanta emuná, con la disposición de sacrificar único hijo por Dios. De ahí vienes. ¿Dónde se juntó por primera vez la exhalación con el cuerno del carnero y se escuchó por primera vez el sonido de shofar? En Ma'amad Har Sinai. Recuérdate de dónde vienes, cuál es tu origen. El origen tuyo es de Har Sinai, donde tú con tus oídos escuchaste la voz de Dios. Anoji Hashem Elokeja. Esto es el sonido de shofar. El shofar nos regresa al punto del inicio, regresa a la raíz, y con eso se puede reinar a Dios. Cuando dijimos que el shofar, por lo tanto, esto es lo que nos permite reinar a Dios. Tamlichuni beme be shofar. ¿Por qué? Porque solamente cuando el ser humano regresa a su origen, entendiendo que fue creado de Dios mismo. Adam Arishon, en el momento de la creación, la primera cosa que dijo era Marabu Ma'aseh Hashem, porque él vio luego la grandeza de la obra de Dios.
Nos regresa a Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak es el acto que significa reinar a Dios, poner a Dios como rey sobre todo, sobre mí en todos los sentidos, y subyugo mis pensamientos, mis sentimientos, mis ideas, mis voluntades a lo que Dios dice. Esto es reinar a Dios. Por eso shofar, esto es la forma de reinar a Dios, porque me contacta de nuevo con el origen donde se reinó a Dios y lo que nos enseña cómo reinar a Dios. Y como Am Israel en la hora de Mamad Ar Sinai, diciendo Naaseh V'Nishma, esto es reinar a Dios, poner a Dios. ¿Qué es un rey? Un rey es el que pone las órdenes, no yo soy subyugado a lo que dice el rey. La Gemara nos cuenta. Sí, ok, dile que un ratito. Entonces la Gemara cuenta que Rabbi Elazar ben Durdaya era de los pecadores más grandes que había en la historia. No dejaba a que le pase alguna oportunidad de tener algún placer de los más bajos, y que él lo perdiera. Si él escuchaba de alguna mujer, aunque esté del otro lado del mundo, no era demasiado esfuerzo para él. Entonces la Gemara cuenta que él en alguna ocasión, incluso de una que todavía no conoció, era muy difícil llegar, no importaba el esfuerzo, finalmente llegó con ella. Cuando llegó con ella fue la que le llamó la atención y le dijo: tú nunca tienes la oportunidad de hacer teshuvá, y en este momento recapacitó y empezó a hacer teshuvá. ¿Cuál fue el proceso de teshuvá que hizo Rabbi Elazar ben Durdaya? Cuenta la Gemara que al principio se dirigió hacia las montañas y pidió montañas, Bakshura Hamim Alay, pidan por mí. Las montañas dijeron no. Se dirigió al cielo y a la tierra, y el cielo y la tierra le dijeron no. Y finalmente se dirigió ¿a quién? A sí mismo. Quiere decir, su proceso de teshuvá era buscar que la teshuvá me tiene que regresar ¿hacia dónde? Me tiene que regresar hacia las montañas, que es al origen de la creación. No, al origen de la creación, en más todavía antes, cielo y tierra tampoco. ¿Al origen de quién? De sí mismo. ¿Pero en qué forma hizo la teshuvá? Dice la Gemara que se sentó su cabeza entre sus rodillas, llorando hasta que murió, y hasta que salió el eco que Ashrecha Rabbi Elazar ben Durdaya, que estás bienvenido en Olam Haba. Rabbi Elazar ya se convirtió en Rabbi en un momento. Yeshadam koneh olamo b'sha'ah achat. Iniach rosho ben birkav. ¿Qué es Iniach rosho ben birkav? Hay una sola vez más en todo el Talmud que se menciona la Iniach rosho ben birkav. ¿Dónde? En Masejet Nida. La Gemara habla acerca de la situación en la cual se encuentra el bebé cuando está dentro de la matriz. ¿En qué forma está? ¿En qué situación está? Dice la Gemara, como Pinkas Mekupal, como una agenda cerrada. Rosho ben birkav. ¿Qué es agenda cerrada? Nosotros somos agenda abierta. A Pinkas Patuach ve'ayad roshemet. Sí, la vida del ser humano es una agenda abierta, donde uno diariamente o constantemente está escribiendo. Ya cuando se va a llegar allá, va a llegar con blogs llenos de páginas escritas. Algunos van a tener vergüenza de lo que va a estar escrito ahí, otros van a tener que enorgullecerse cuando se le va a leer toda la historia de la vida de uno, de cada momento y momento. Pero cuando uno está todavía dentro del vientre de su madre, todavía la agenda está cerrada. Pinkas Mekupal, dice la Gemara. Todavía no ha escrito nada. Verosho ben birkav. Cuando Elazar ben Durdaya entiende que tiene que regresar hacia el origen de sí mismo, pone la cabeza entre sus rodillas, porque entiende que la teshuvá se logra únicamente si uno regresa al origen de uno, a la limpieza y a la pureza que contaba cuando estaba todavía en el vientre de su madre, donde todavía el papel de él era blanco completamente. Esto es la capacidad de teshuvá. Teshuvá no es arrepentimiento nada más. Teshuvá es lograr un nivel de arrepentimiento y de cambio, de decisión de cambio, donde le permite a uno regresar al blanquear su hoja, papel blanco, Pinkas Mekupal, volver a cerrar su agenda y abrirla de nuevo, volver a nacer. Si uno logra eso de tal grado que Dios puede atestiguar sobre él que jamás va a regresar a su pecado. ¿Y qué significa que Odea Talum, como dice Rambam, que Dios tiene que atestiguar? No quiere decir que jamás va a poder regresar.
que el ser humano es ser humano, no porque hizo teshuvá quiere decir que nunca va a poder caer, pero tiene que llegar el arrepentimiento y la decisión en ese momento de tal grado que Dios pueda atestiguar que si va a seguir así con esa decisión no va a pecar. Puede ser que luego le va a volver a bajar, pero en el grado, el nivel donde se encuentra ahora, en ese nivel no va a llegar a pecar. Así tiene que ser, que si debe ser algo mucho más profundo que así nada más arrepentimiento. Y si uno logra eso, el mismo hecho de poder blanquear su agenda de tal grado como Rabbi Elazar ben Yehuda, que lloró tanto de lo más profundo y lo puro de su corazón, esto mismo se le convierte sus pecados en méritos. Esto mismo hace que se vuelve a llenar su agenda, pero con cosas positivas. Ahora se entiende lo que dice el Maharal. El Maharal dijo que el Baal Teshuvá no está obligado, es como si está haciendo algo de voluntario, de voluntad, como para Inedavá. Preguntamos cómo es posible. La respuesta es sí, sí es posible, porque como en Teshuvá regresamos al punto de inicio, al principio, donde todavía no hay orden, como en Mamad Har Sinai, donde todavía no se ha dicho Anoji Hashem Elokeja, donde al principio para empezar hay que decir no en forma de orden, porque para que haya tzivui se necesita metzaveh, se necesita alguien que ordena. Nada más que hay una diferencia. En Mamad Har Sinai, antes de que Dios dijo Anoji Hashem, entonces realmente todavía no había metzaveh. Aquí con Baal Teshuvá, un momento antes de hacer la teshuvá había metzaveh, nada más que él se quitaba artificialmente la obligación de sí mismo. Pero hay un momento, el momento de la pureza en su limpieza más elevada, donde regresa a su origen. En ese mismo momento logra un momentito, una fracción de segundo, donde logra regresar al principio como si fuera sin metzaveh, limpiar todo como si fuera bebé que todavía no ha nacido, y luego ya entra al tzivui. Que si hay un momentito que hace el cambio y que permite que esto se convirtiera de cualquier arrepentimiento a una teshuvá de verdad, así como si fuera ben hashmashot. Y por lo tanto, b'makom sheba'alei teshuvá omdim ein tzadikim yecholim la'amod, y preguntamos, y el esfuerzo que uno trae a sí mismo no merece ningún pago extra. Y hay otra pregunta sobre Rambam, porque de todas maneras cualquiera que se arrepiente es esfuerzo, y por qué entonces ahí no merece lo mismo que Baal Teshuvá. Pero la diferencia es que cualquier arrepentimiento es arrepentimiento, pero no es volver a nacer. Es arrepentimiento y luego, por eso luego vuelve a caer. ¿Por qué? Porque es arrepentimiento superficial. Teshuvá es cuando es algo tan profundo que se puede atestiguar sobre él como si acaba de nacer. Y por lo tanto, si es como si acaba de nacer, entonces ya no existe eso de que lo que hizo antes, ¿sí? El hecho que ha bajado antes, esto le quita el mérito por hacer el esfuerzo ahora, porque lo que hizo antes ya no existe. ¿Qué preguntamos? No merece ningún mérito, ninguna recompensa especial, porque el esfuerzo que le cuesta es porque él ha bajado antes. Pero lo que ha bajado antes ya no existe si es teshuvá de verdad. Y por lo tanto, el esfuerzo que hace ahora para elevarse sí se le toma en cuenta como esfuerzo meritorio y logra niveles más elevados que tzadikim murim. Y ahora se entiende por qué Rambam dijo lefijaj. Preguntamos lefijaj, como se toca el shofar, por lo tanto tiene uno que ver que el mundo es mitad y mitad, y preguntamos qué relación hay. Sin esto no debe uno de entender que el mundo es mitad y mitad, es lógico. La respuesta sí, solamente con este shofar lefijaj debe uno llegar a entender que es mitad y mitad. La respuesta es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que el mundo es mitad de mitad o que uno es mitad de mitad, hay dos opciones. ¿Cómo llega a ser mitad de mitad? Hay una opción donde hay la misma cantidad de mitzvot con cantidad de averot, 50 mitzvot, 50 averot. Pero hay otra forma que sea igual. ¿Cuál es la otra forma? Un niño antes de nacer que está completamente limpio también está mitad de mitad. No hay ni mitzvot, no hay ni averot. También es mitad de mitad, no necesariamente que sea mitad mitzvot y mitad averot. También puede ser beinoní, porque no hay ni esto ni esto. Como shofar, todo el propósito del shofar es regresar al origen, hacer pinkas mekupal bemeimo. Entonces esto le debe de provocar
entender que es mitad y mitad, porque debe de regresar, debe llegar a tal nivel donde es como que volvió a nacer y como que volvió a nacer. Entonces está limpio y ahora mitad y mitad cuenta con la capacidad de subir para arriba, empezar con un papel limpio o solo volver a caer. Teshuvá de verdad es cuando Dios puede atestiguar sobre él que no va a volver a caer con este nivel en el cual se encuentra. Bueno, tengo que terminar, a pesar que la plática no terminó. Una de las formas o la forma principal de purificarse es sumergir en el agua completamente. ¿Por qué? Porque cuando uno está sumergido en el agua, dentro del agua no hay vida. No puede uno aguantar dentro del agua más de unos minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero cualquier persona cuando entra al agua no hay forma de que la vida material siga dentro del agua. Por lo tanto, cuando uno se mete al agua sin hatzitza, sin ninguna separación con el agua, completamente sumergido en el agua, es como volver a nacer, volver a empezar de nuevo, porque ahí no hay vida, ahí no hay forma de que siga toda la parte física de la vida, que es el cuerpo, que es la causa de todos los pecados, toda lo sucio del pecado, la impureza. El agua purifica. Sumergirse en el agua es regresar a la misma situación como el bebé cuando está como Pinkas Mekupal Bimei Imo, donde está sumergido en el agua. Regresar al punto del principio, y esto es la teshuvá de verdad. Dice el pasuk: Mikve Israel, Hashem mikve metaer et atmeim, afakadosh baruchu metaer et Israel. La teshuvá es purificarse, es como la tvilá, como hacemos en el Yom Kippur. Hay que ir todos a la mikve, hacer la tvilá, purificarse, y para que entendamos que el mikve que nos puede purificar, el mikve verdadero es el mikve que es Akadosh Baruj Hu, que es el mikve Hashem, el que nos permite, nos dio ese regalo de teshuvá, el cual nos permite volver a regresar al origen nuestro, volver a regresar como Tinok que Birkav ben Rosho ben Birkav, una agenda limpia. Debe de ser obviamente con un trabajo muy intenso, muy profundo, donde hay que ir a excavar hasta los rincones más lejanos dentro de nuestro corazón, ir a buscar ahí y sacar cualquier parte sucia ahí que está, hacer una limpieza total, una concentración y meditación, reflexión, donde viene con un arrepentimiento profundo, con decisiones firmes y fuertes de cambio radical, con todo y lo difícil que es, hasta que Dios pueda atestiguar sobre nosotros que ya regresamos a nuestro origen, blanqueamos nuestra ropa completamente al Ben Hatainu Kashele Bechatzemeri Yu im Yadimu Katolá Katzemeri Yu, que si estaba rojo como la púrpura, ¿sí? Entonces que ahora se blanquea como la nieve. Tanto puede uno lograr con la teshuvá. Y ojalá que Dios nos ayude a todos nosotros a llegar a estos niveles de teshuvá, donde Yodea Talumot, Dios que conoce todo, podrá atestiguar sobre nosotros que con este nivel de teshuvá, en el momento, si vamos a seguir así, no volveremos a pecar, y Dios nos va a sellar en este Yom Kippur para el año y en el libro de la vida, para tener un año bueno para todos nosotros y para todo Klal Israel. Shana Tová y Gmar Hatimá Tová a todos.